Sean todos bienvenidos a una nueva teleclase de FIP 1. Hoy vamos a continuar con Derecho Constitucional, subeje temático 3. Habíamos dejado en este interrogante cómo se lleva a cabo el desafuero. Bien, vamos a simplificarlo. En sí el juez, ¿no?, mediante un escrito elevado a la Cámara respectiva, por supuesto donde se quiere llevar a cabo el desafuero del legislador, y junto con el escrito va a mandar un informe, que en sí ese informe es un expediente sobre este caso, ¿no? Entiéndase la situación por la que se pretende desaforar a la persona en cuestión. Dicha Cámara va a analizar en un juicio público este informe, garantizando la intervención del acusado. ¿Para qué? Para que éste pueda ofrecer pruebas y luego la Cámara decida sobre la gravedad o no, porque que esto se lleva a cabo no quiere decir que el desafuero esté garantizado, de la cual se acusa a su integrante. Ahora bien, con el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara, se puede ordenar el desafuero. En caso contrario, el juez no podrá dictar sentencia. Ahora bien, acá surge un interrogante que es el de siempre respecto de las 2/3 partes. Es decir, 2/3 partes de la totalidad o 2/3 partes de los presentes. Para esta simple respuesta se aplica lo que se aplica en toda la Constitución cuando ésta lo especifica o no para cualquier tipo de caso y o situación, incluso si no se tratase de juicio político o desafuero o lo que sea. ¿Cuál es la respuesta concreta? Cuando la Constitución pide los presentes, lo aclara. Y cuando pide la totalidad, también lo aclara. Es decir, que en este caso, si dice 2/3 partes y no nos aclara la totalidad, por ejemplo, la totalidad de los presentes o las 2/3 partes, se entiende que son las 2/3 partes de los presentes. Ahora, habiendo zanjado este tema en cuanto a privilegios comunes, recuerden que hemos visto que cada Cámara tiene sus privilegios y, llegado a un punto, hay privilegios que son comunes de ambas cámaras. Bien, en cuanto a los privilegios comunes de ambas cámaras, tenemos primero el juicio de las elecciones, en la que cada Cámara, por supuesto, va a ser juez de las elecciones, es decir, que va a juzgar la validez y títulos de sus miembros. Esto está en el artículo 64 y integra uno de los tantos, ¿no?, por supuesto, privilegios que cada Cámara tiene o no para decidir sobre aquellas personas que pretenden ingresar a ella. A su vez, tiene reglamentación, o posee, mejor dicho, reglamentación interna como un privilegio, es decir, que cada Cámara dicta su propio reglamento. El más común que se suele ver, por el que se discute en televisión, es el orden de sesión, los famosos minutos que tiene cada uno para exponer, la cuestión de si uno debe o no pedir, que sí lo debe, pedir permiso para leer literalmente un documento. Todo esto es reglamentación interna de cada Cámara, ¿no?, que hace a un mayor funcionamiento en sí, solo que nosotros siempre lo hemos aplicado en los debates, pero tiene muchas más reglas, por supuesto, como por ejemplo el poder disciplinario, es decir, que ambas cámaras, ¿no?, dentro de lo que redacta cada una, por supuesto, tiene un poder disciplinario para con sus miembros en cuanto, por ejemplo, a una conducta indebida, que hemos visto varias a lo largo de la historia, que es una corrección disciplinaria, la remoción incluso, la exclusión. La Cámara en sí, para esto, por supuesto, debe tener razones fundadas para excluir un miembro en sí, no lo puede hacer de forma arbitraria. Ahora bien, una aclaración es que para adoptar estas medidas que les acabo de nombrar, remoción, exclusión y una corrección disciplinaria,
necesita, ¿no? ¿Ven cómo acá se aplica lo que les dije anteriormente? 2/3 de los votos de los miembros presentes. ¿Mm? Ahora bien, en otra situación, por ejemplo, aceptar la renuncia de un miembro, la simple mayoría, es decir, la mitad más uno, alcanza. Por otro lado tenemos la interpelación. ¿Qué es la interpelación? Es la facultad de las cámaras de básicamente convocar al Poder Ejecutivo, que esto lo hemos visto, la solicitud inalcanzables veces, para que estos, que, a ver, el Poder Ejecutivo, entiéndase que siempre van a convocar al mismo, al jefe de gabinete, normalmente, que es al que envían, para que dé explicaciones de lo que la Cámara pida o aquella cuestión que él deba rendir informes, porque más allá que la Cámara lo pida o no, tiene una función, por ejemplo el jefe de gabinete, que es presentarse a brindar informes, se lo pidan o no, que no lo hacen nunca, pero es una de sus funciones. Ahora bien, estos informes que debería presentar, ¿de qué son? ¿De cualquier cosa puede ir a hablar porque tiene ganas? No. Los informes son de las actividades del Poder Ejecutivo, es decir, qué hace, qué no hace. ¿Por qué? Porque las actividades del Poder Ejecutivo, por supuesto, dependen de los ministros y como jefe de tal va el jefe de gabinete. Por eso va él, no por capricho o porque sea el que más a mano tienen. Son temas de interés del Congreso. Y si así no lo fuese, si el Congreso pide las explicaciones, hay que brindárselas igual. Me refiero a que por ahí convocan a un tema que no es exclusiva función del jefe de gabinete, pero es menester de él brindarla, esa información. Ahora bien, en cuanto al Congreso y las competencias de cada Cámara, ya vimos las compartidas, ahora vamos a ir a específicas. Las competencias privativas, es decir, ¿no? Vimos las, como verán, comunes, privilegios comunes, ahora vamos a ver las competencias privativas, es decir, aquellas que son exclusivas de cada cámara, son las facultades que cada cámara tiene, como les dije, de manera exclusiva. Por ejemplo, ¿cuáles son las facultades de la Cámara de Diputados exclusivamente que no tiene otras cámaras? La iniciativa de leyes sobre reclutamiento de tropas, es cámara de origen en lo que hace a la iniciativa popular, el sometimiento a consulta popular de un proyecto de ley, en este caso. En la Cámara de Diputados también los ciudadanos aprueban, en realidad los ciudadanos no, los ciudadanos elevan proyectos para que aprueben o no, o algo que podría a través de los votos ser una ley, por ejemplo, ¿no? Un proyecto de ley que podría convertirse en tal. Ahora, ¿cuáles son las competencias privativas de la Cámara de Senadores? Bien, primero y principal autorizan a que el presidente declare estado de sitio, prestan acuerdo, ojo, prestan acuerdo, no deciden, con el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. En cuanto a esto, el nombramiento también de oficiales de Fuerzas Armadas, nombramiento y remoción de embajadores, juicio político, y también, que no es menor, porque siempre ocurren problemas, es la Cámara iniciadora en cuanto a que se pueda tratar una ley convenio de coparticipación federal en cuanto a lo que hace a los impuestos, tema impositivo. Bien. Ahora en cuanto al juicio político. ¿El juicio político qué es? Bueno, a simple vista, que no es muy complejo, es un procedimiento a través del cual el Congreso remueve a determinados funcionarios por determinadas causas que están establecidas. Ahora bien, ¿por qué dije determinados y no todos? Porque no todos los funcionarios se pueden remover, por juicio político. Entonces vamos a ver cuáles sí se pueden, cuáles son los funcionarios enjuiciables. Esto está en el artículo 53 y solo puede ser enjuiciable mediante juicio político
el presidente, el vice y el jefe de gabinete de ministros, así como también, que no ha sido visto nunca, miembro de Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, ¿qué pasa con estos cuatro rangos jerárquicos de funcionarios? Gozan, ¿no?, de dos privilegios. En este caso vamos a tratar puntualmente los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La inamovilidad en sus funciones, no pueden ser destituidos, y la inmunidad de jurisdicción penal. Significa que mientras estén cumpliendo el mandato no pueden ser procesados. En los famosos fueros políticos. Bien. Que por otro lado, voy a hacer una aclaración. En cuanto a la inmunidad de jurisdicción penal, nada tiene que ver con el fuero político. Que hay un gris, y ese gris se utiliza como una cuestión técnica semántica, es decir, aprovechamos el gris de la escritura para usar uno en defensa del otro, y por eso es que se lo llama fuero político. En sí, el fuero político, para que lo tengan claro, únicamente abarca los dichos, ¿no? Lo que, para que lo entiendan mejor, la opinión de una persona para que ésta no pueda ser juzgada ni destituida por su opinión verbal. Punto, ahí se acaba. Pero ¿qué pasa? Lo utilizan en función de la inmunidad de jurisdicción penal, lo cual está mal usado. Porque para eso está esto. El fuero político en sí, como lo utilizan en la práctica, no existe. Lo que tienen es inmunidad de jurisdicción penal mientras desarrollen el cargo, como verán. Ahora bien, esto es relativo. ¿Por qué? Porque si no cumplen su cargo correctamente o incluso cometerían algún delito, por ejemplo, uno de muchos, prevaricato, se los puede destituir y procesar a través de un juicio político. ¿Cuál es la finalidad? Bien, la finalidad en sí es separarlo del cargo para que éste pueda quedar sin privilegios y después ser juzgado por la justicia común y ordinaria que juzga a cualquier persona que no tiene un cargo político o una investidura de estas. Es decir, que con el juicio político no va a ir preso. Lo que sucede es que se le remueve la inmunidad para que la justicia, repito, común y ordinaria, lo juzgue por tal o cual delito. Ahora bien, ya en la intervención, dentro del juicio político, en la intervención de cada cámara, el juicio político se lleva en ambas cámaras a cabo, ¿no? Pero cada una, por supuesto, cumple una función propia. La Cámara de Diputados acusa al funcionario ante el Senado aportando las pruebas hasta el dictado de la sentencia, actuando como fiscal. Ahora bien, para poder acusar un funcionario se necesitan 2/3 de los miembros presentes votando a favor del juicio político, artículo 53. La Cámara de Senadores, ¿no?, va a actuar como juez y va a juzgar a este funcionario acusado por la Cámara de Diputados emitiendo una sentencia. Ahora bien, para condenar, como habíamos dicho, y separar, que es el único objetivo de estos privilegios anteriormente mencionados, al funcionario en cuestión X, la Cámara necesita del voto positivo de las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Por qué? Porque si no tiene esta cantidad de votos, es decir, obtiene una cantidad de votos inferior a estos 2/3, el funcionario va a ser absuelto y va a seguir en el cargo como si nada hubiese pasado. Pero que hay que hacer una aclaración. Si se llegase a estar juzgando al presidente, el Senado, por supuesto, no va a poder ser presidido por el vicepresidente, sino por el presidente de la Corte Suprema, porque esto evitaría una decisión subjetiva, ya que también el vicepresidente puede tener interés en que el presidente sea destituido para ocupar su cargo. Bien, y vamos a darlo vuelta. Si el acusado fuese, en vez del presidente, el vicepresidente, tampoco podría presidir el Senado, por supuesto, durante el juicio político, y ocurriría lo mismo con la Corte Suprema en cuanto a ocupar el cargo. Bien. Ahora, este artículo que nosotros venimos nombrando, el 53, son las causales de enjuiciamiento, que son
cometer un delito en el ejercicio de las funciones, mal desempeño de sus funciones, es decir, falta, aunque ustedes se rían, falta de idoneidad en su trabajo, por crímenes comunes, pero a ver, falta de idoneidad, porque si nosotros tomamos esto literal y empezamos a rememorar las sesiones que vemos por televisión, la cámara debería estar vacía prácticamente. Sí, eso es lo que están pensando. Pero en este caso hablamos de un grado de ineptitud en cuanto a fallas, por supuesto, en sus deberes que incurran en problemas graves. No es por dar una opinión que puede o no gustar, o por saber o no saber tal o cual procedimiento, que deberían saberlo porque es su trabajo. Pero al margen de esto, esa ineptitud debe ocasionar un problema grave. ¿Bien? Ahora, en cuanto al procedimiento, vamos a sintetizarlo. Todo lo que venimos hablando. En primera instancia, como dijimos, diputados acusa al funcionario en el Senado con 2/3 de voto a favor de la acusación, presentando las pruebas. Ahora bien, la Cámara de Senadores recibe las pruebas, recibe al acusado y dicta la sentencia condenatoria, que para poder hacerlo necesita 2/3 partes de los votos favorables. Durante el juicio político se tienen que respetar, por supuesto, las pautas del debido proceso. Por eso dije que recibe al funcionario para que éste aporte pruebas y haga el derecho de su defensa. Y por último, si el acusado se declara culpable, o mejor dicho, no se declara, es declarado culpable, el fallo va a tener los efectos que vamos a enumerar ahora, que es 3. Destituir al funcionario, declararlo incapaz para ocupar en lo sucesivo, que suele ser por 10 años, o a veces menos, pero normalmente 10 años, empleos de honor, lo que se llama de honor, confianza, o básicamente ser empleado público, en resumen, ¿no? Y a partir del momento en el que se lo destituye, este funcionario puede ser sometido a un juicio en la justicia ordinaria como cualquier mortal, como siempre digo yo. Porque por tener este tipo de privilegios se los cree de una raza o casta superior. Ahora bien, habiendo terminado esto, vamos a hacer una síntesis, ¿no? En el poder legislativo, ¿cuál es el concepto? Bien, es el que tiene a cargo elaboración y sanción de normas jurídicas. El poder legislativo legisla, básicamente. Y esta función legislativa la ejerce el Congreso. Ahora, ¿el Congreso qué es? Es un órgano que está compuesto, un órgano del Estado, por supuesto, compuesto por 2 cámaras, que lo hemos visto, cuya función primordial, ¿cuál es? La que dijimos recién, ejercer la función legislativa. Aquí estamos sintetizando brevemente, muy brevemente, todo lo que hemos venido hablando del comienzo del eje 3 hasta este punto. Por eso vamos a pasar ahora a un breve esquema de la Cámara de Diputados para ir acotando la información que se pudo haber olvidado, ya que son temas largos y profundos. En cuanto a la Cámara de Diputados, ¿cómo se componía? ¿Recuerdan? Bueno, se compone por supuesto de sus miembros, que son diputados. En la Cámara de Diputados no va a haber otra cosa, que pertenecen a cada una de las provincias y a su vez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este número, que hoy está en discusión si se modifica o no, va a ser de 1 por cada 33.000 habitantes, nos va a decir el artículo 45, o fracción que no baje de 16.500. Ahora bien, acá voy a hacer una aclaración. Hay una pregunta famosa que la hace un profesor en particular, que les va a decir o les va a preguntar, es un constitucionalista, cómo se lleva a cabo el número de representantes de la Cámara de Diputados. ¿Bien? Y ustedes, muy cómodamente y teniendo razón, porque les acabo de decir, el artículo 45 lo avala, van a decir el número de representantes va a ser de 1 de cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Y les va a decir que está mal. Ahora bien, mal no está, porque lo dice el artículo 45, o sea, no está mal. Pero la respuesta que él quiere escuchar es que el número de representantes se va a basar en el padrón
electoral. No está mal tampoco esa contestación, ambas están bien. Es un fundamento nuevamente técnico. ¿Por qué? Porque es uno cada 33.000 habitantes. ¿Bien? Eso está bien. Artículo 45 y es indiscutible. Ahora, ¿cómo sé yo si de la primera vez que se renovó a la segunda sigue habiendo 33.000 o más mediante el padrón electoral? Como verán, es un juego técnico de palabras, pero bueno, la respuesta que quiere escuchar es por el padrón electoral, que básicamente es la justificación del artículo 45. Por eso les digo que el artículo 45 no está mal. Ahora, en cuanto a la elección, son elegidos, por supuesto, por el pueblo, ¿no? Y a simple pluralidad de sufragios, que básicamente es un sistema matemático complejo llamado sistema D'Hondt. Ahora, en cuanto a los requisitos, o por lo menos los requisitos que nos dice la Constitución, que no se cumplen, pero no importa. 25 años debe tener, debe ser argentino, debe tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser nativo de la provincia en la que se postula o tener 2 años de residencia en ella, que mayormente van por este cuadrito, ¿no? Todos conservan un domicilio en esa provincia y con eso suplen esta cuestión, pero ninguno vive ahí. Y duran, que también está en discusión de ser modificado, 4 años en el cargo hasta la renovación. En cuanto a la Cámara de Senadores, se compone por 3 representantes de cada provincia y 3 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La elección son 2 por la mayoría y 1, la mayoría de las votaciones, y 1 por la primera minoría. Ahora los requisitos son distintos. Debe tener 30 años, ya no 25. Ser argentino, con 6 años de ciudadanía en ejercicio. Ahora, acá voy a hacer otra aclaración que tiene que ver con este mismo profesor y otra pregunta. ¿Cuándo se es ciudadano? ¿O cómo, les pregunta, se es ciudadano? Ustedes empiezan a hacer agua porque no encuentran la respuesta. Bueno, la ciudadanía se ejerce a través del voto. Esa es la respuesta, lisa y sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe tener un senador como requisito para ser tal, 6 años de ciudadanía, tiene que haber votado 6 veces. Simple y sencillo. Debe ser nativo de la provincia en la que se postula o tener 2 años de residencia en ella. Y una renta anual de 2.000 pesos fuertes, que obviamente esto es muy antiguo, quedó así. Y duran 6 años en el cargo, en vez de 4. Bien. En cuanto a las sesiones, para llevar a cabo su trabajo, cada una de las cámaras se va a reunir de manera periódica. No se rían, esto está en la Constitución. A estas reuniones se las va a denominar sesiones, que pueden ser ordinarias o extraordinarias en este caso, ¿no? Por supuesto, las extraordinarias deben ser llamadas a sesión por el presidente. Tienen que ser públicas, es decir, que cualquier persona, ocupando por supuesto el cupo de la sala, podría presenciarlas. Tiene que haber quórum básico, es decir, cantidad de miembros para que cada cámara pueda dar comienzo a la sesión. Y en cuanto a las clases, son preparatorias, como les dije, ordinarias, extraordinarias y de prórroga. Ahora bien, en cuanto al resumen del poder legislativo, recuerden que hay inmunidades, privilegios e incompatibilidades. En cuanto a los privilegios personales, tenemos la inmunidad de expresión, que era lo que yo les decía, los famosos fueros, la inmunidad de arresto, el desafuero. En cuanto a los privilegios comunes, juicio de elecciones, reglamentación interna, la interpelación y el poder disciplinario. Y por otra parte tenemos las incompatibilidades, ¿no? Aquellas profesiones que no se pueden ejercer en simultáneo, por ejemplo, empleo o comisión del Poder Ejecutivo, eclesiásticos regulares, gobernadores, magistrados, en este caso, del Poder Judicial, por supuesto. Ahora bien, en cuanto a el poder legislativo y el juicio político, recordemos que es un procedimiento a través del cual el Congreso remueve determinados funcionarios, ¿no? Por causas establecidas en la Constitución.
En cuanto a la intervención de cada cámara, es la encargada, recordemos, diputados, de acusar ante el Senado a un funcionario. El Senado recibe este expediente y el funcionario para que ejerza su derecho y dictamina siempre y cuando cuente las 2/3 partes de los miembros. Recuerden eso. Ahora bien, ¿qué determinados funcionarios? Hagamos memoria: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y algún miembro de Corte Suprema. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque no les gusta la cara, aunque muchas veces esa es la razón, pero bueno, la razón real debería ser más desempeño en sus funciones y delito en el ejercicio de las mismas, ¿no? Así como, por supuesto, puede ser un delito común o no en el ejercicio de las mismas, a eso me refiero. Ahora bien, en cuanto a las atribuciones del Congreso, ya habiendo establecido este resumen, vamos a ingresar a lo que es el capítulo 7 de la Constitución, titulado de la formación y sanción de leyes de la República Argentina. Vamos a empezar a ver el procedimiento de formación y sanción de ley en este caso. Para eso vamos a utilizar aquí un esquema que me parece bastante práctico. Aquí está la explicación, que yo se los voy a dar de una manera muchísimo más práctica y secuencial. Esto se va a resumir aquí, en este esquema. Ahora bien, vamos a verlo de una manera más práctica, ¿no? Y sistemática, para que no nos perdamos. En cuanto hablamos de cómo se forma una ley, ¿cómo se forma? Bien, procedimiento de formación y sanción de ley, eso es lo que vamos a ver. El único procedimiento que la Constitución prevé, por ahora al menos, es el legislativo. Y este se aplica para formar y sancionar leyes, ¿no? Que están regladas en el título 1, sección 1, artículos, si mal no recuerdo, 77-84, con la formación y sanción de leyes, ¿no? Que yo dije capítulo 7, no, me parece que es el capítulo 5, ahora me acuerdo. Eso los dejo, puede que me haya equivocado. Ahora bien, este procedimiento consta de 3 etapas. La primera es la etapa inicial, la cual se formula el proyecto. La segunda es la constitutiva, se discute y se sanciona. Y la tercera es donde se promulga y publica, que es la etapa de eficacia. Ahí terminó el procedimiento resumido lisa y llanamente, que ahora lo vamos a ver más a detalle, por supuesto. Esas son las 3 etapas por las cuales se sanciona una ley. Ahora bien, tenemos que hacer una aclaración. Solo la segunda fase, es decir, la etapa constitutiva, donde se discute y sanciona, importa que se ejerza la función legislativa, estando a cargo exclusiva y excluyentemente del Congreso Nacional. Ahora bien, en cuanto a la etapa inicial, como les dije, es el acto de proponer un proyecto de ley al Poder Legislativo, por quien tenga la facultad para hacerlo. Ahora, quien tenga esta titularidad va a ser, ¿no? Por supuesto, los legisladores, función parlamentaria. Cuando es ejecutivo lo realiza el presidente. Y cuando es popular, algún grupo social, una entidad, si se quiere. O judicial, que en sí, la judicial, voy a hacer una aclaración, si bien está nombrada, no existe en nuestro país porque para que los jueces no puedan intervenir en cuestiones políticas. Pero es una opción que se toma, pero aquí no se aplica, no existe. Ahora, conforme al artículo 77, en este caso, ¿se acuerdan que yo les dije 77-84 de la formación y sanción de leyes? Bueno, conforme al 77, las leyes pueden tener principio en sí, es decir, pueden iniciarse en cualquier cámara del Congreso, por un proyecto que, por ejemplo, pueda ser presentado por su miembro o el Poder Ejecutivo, salvo, y aquí la aclaración, excepciones que son competencias privativas de cada cámara, en este caso, ¿no? Por ejemplo, leyes sobre contribuciones no podría iniciar en el Senado porque es competencia exclusiva de Cámara de Diputados. Otra competencia de Cámara de Diputados son reclutamiento de tropas, como hemos visto anteriormente. Si bien digo, proyectos de ley sobre el convenio de coparticipación federal.
Todo esto que hemos estado viendo es competencia exclusiva. Ahora bien, vamos a la etapa constitutiva. Ya pasamos a la segunda etapa, donde se básicamente discute y sanciona. Entonces, la etapa constitutiva es el acto por el cual las cámaras ambas deliberan de estos proyectos que fueron presentados para llegar a una conclusión y decir lo aprobamos o no lo aprobamos. Por eso aquí el proyecto tramita de manera separada en cada cámara y es ahí donde sale la palabra de origen o iniciadora. Es decir, aquella cámara que lo inició o que le dio origen, porque se le da entrada a este proyecto de ley. Ahora bien, esta cámara decide si lo envía o no lo envía a comisión, o incluso también discute sobre tablas, ¿no? Es decir, directamente. En cualquiera de los dos casos, por supuesto, las discusiones son sucesivas. ¿Por qué? Porque en general se va a tratar el proyecto, que ustedes van a ver aprobación, votación en general y en particular. Se trata el proyecto en su conjunto en general y si no se lo aprueba queda por ese año desechado. Tiene que volver a tratarse recién el año que viene. Ahora bien, si se aprueba en general, procedería a la segunda cuestión. Votamos en particular cada artículo. Aquí se trata, como les dije, cada artículo de manera particular, ya sea que se pueda establecer modificaciones, suspensiones o incluso su aprobación tal cual está escrito. Y aquí pasamos al trámite de leyes en comisión, básicamente hablando. Por eso aquí vamos a ir a los trámites de leyes, como les dije, en comisión. ¿Por qué hay que aclararlo? Porque esta cuestión del trámite de ley en comisión fue introducida en la reforma del 94 por la señalada necesidad de establecer un procedimiento de aprobación de leyes en general y particular. Por eso es que cada cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus comisiones la aprobación en particular con el voto de, aquí sí oigan, mayoría absoluta del total. Por eso lo aclaro, del total, no de los presentes, total de sus miembros. Y aquí la Cámara, en base a esto, va a poder, ¿no?, con igual número de votación total, dejar sin efecto también la delegación y retomar la función ordinaria. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y esto para qué sirve? ¿Cuál fue el objetivo? Alivianar básicamente el trabajo de las cámaras y desdoblar, si se quiere, el tratamiento general y particular. Otro artículo que deben tener muy en cuenta para seguir el hilo de la cuestión es el 78. ¿Por qué? Porque el 78 de la Constitución nos va a decir que aprobado un proyecto de ley por la Cámara de Origen, ¿no?, pasa a discusión a la otra Cámara. Una vez que ambas lo aprueban, pasa al Poder Ejecutivo para su examen. Y si también obtiene su aprobación, se promulga la tercera etapa, promulgación y sanción, y se publica en el boletín oficial luego, ¿no?, por supuesto. Ahora bien, cuando aquí hay un bemol, un gris en el medio, cuando se aprueba un proyecto de ley, ¿no?, por una Cámara de Origen, como les dije, pasa a discusión a la Cámara Revisora. Una vez que logra la aprobación de ambas cámaras, con la mayoría absoluta de los miembros de cada una, el proyecto queda sancionado y es enviado al Poder Ejecutivo. Bien, hasta acá vamos perfecto. Acá es donde vienen los posibles problemas. ¿Por qué? ¿Qué sucede si la Cámara Revisora rechaza el proyecto en su totalidad? Porque hasta acá le describí la situación perfecta donde todos aprueban todo tal cual está, pasa rápido de una a otra. Pero puede suceder que la Cámara rechace el proyecto. He aquí el artículo 81 en su primer párrafo que nos dice que ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras, la que sea, puede repetirse su tratamiento en sesiones en ese año. Ahora bien, vamos a plantear otra posibilidad que sucede cuando el desacuerdo de una
de las cámaras es parcial, no es total, porque el supuesto anterior del 81 era cuando el proyecto se rechaza totalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Cuando esto se rechaza de manera parcial. Bien. El mismo artículo, pero esta vez en su tercer párrafo, nos va a decir que la Cámara Revisora, si llegase a discrepar parcialmente, es decir, con la famosa media sanción de la Cámara de Origen, esta enmendaría el proyecto y lo devolvería a la Cámara de Origen. Ahora bien, la Cámara Revisora debe indicar el resultado de esta votación en virtud de lo que se va a introducir adiciones o correcciones, ¿no?, a la sanción de origen, ya que esto influye en el trámite posterior. Es decir, se devuelve el proyecto, se le agrega lo que cree que podría estar mejor o no, etcétera, y se lo devuelve con las indicaciones de lo que deben corregir. ¿Mm? Ahora bien, ante este desacuerdo parcial de la Cámara Revisora, la Cámara de Origen del proyecto tiene dos opciones: aceptar por mayoría absoluta de los miembros presentes estas modificaciones que la Cámara Revisora introdujo, o, si no quiere aceptarlas, puede rechazarlas, las correcciones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En este caso, el rechazo de las correcciones de la Cámara Revisora interesaría a la cuestión, ¿no?, que para que suceda debería tener la aprobación de la Cámara Revisora si fue con las 2/3 partes, ya que se le exige para insistir esta misma mayoría en la Cámara de Origen, en este caso, ¿no? Por eso ambas cámaras deben utilizar las 2/3 partes de la mayoría de los presentes. Pero bien, hay una tercera hipótesis. ¿Qué sucede si se desea aplicar la aprobación tácita? Bueno, no se puede. Está prohibido en el artículo 82, porque esto hace a la efectivización de los cargos del Congreso, del cargo de control del Congreso, si bien digo, sobre la actividad legislativa. Es decir, que la voluntad de cada cámara se tiene que manifestar expresamente. No existe la aprobación tácita, que en sí en otros países sí existe, en el nuestro no. Por eso no es que si una cámara se olvida, lo deja planchado, con el tiempo y el paso se aprueba mágicamente. No. Se tiene que expedir con el procedimiento que acabo de describir, por sí o por no. Y, por supuesto, teniendo en cuenta que analicemos que cuente con los votos y los fundamentos. Pero tiene que haber un dictamen, ¿no? Una decisión, perdón. Ahora bien, pasamos a la última etapa, la más fácil, etapa de promulgación, eficacia, es la tercera etapa, donde se promulga, sanciona, donde se promulga y publica. En la etapa de eficacia, básicamente, como lo hace el Poder Ejecutivo, está a cargo el presidente, ¿no? Salvo excepciones que la Constitución marca en la que la promulgación sea automática. Esto lo vamos a ver en el artículo 78, que nos va a decir que todo aquel proyecto de ley que obtenga una sanción definitiva debe ser sometido al examen del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene dos posibilidades: aprobarlo y promulgarlo. Básicamente, se aprueba, se convierte en ley, cuando se promulga, fin de la cuestión. Pero hasta llegar aquí solo se obliga al Poder Ejecutivo, pero no a los habitantes ni a los otros poderes. Es decir, que hasta que no se publique en el boletín oficial, no es de obligatorio cumplimiento, por más que el presidente ya lo haya aprobado, porque la publicación en el boletín oficial es el requisito para que se otorgue vigencia y obligatoriedad. Ahora bien, esta promulgación puede ser de dos maneras: expresa, mediante un decreto presidencial, o tácita. ¿Por qué? Porque si el proyecto no es devuelto al Congreso en 10 días útiles, se entiende como que quedó aprobado. Y la otra posibilidad que tenía, porque yo les dije, una es aprobarlo y promulgarlo, y la otra es observarlo y devolverlo al Congreso. Es decir, que el Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente, puede observarlo total o parcialmente,
la acción que se conoce, ¿no? Por supuesto, como el veto político, ¿m? Así lo conocemos todos, que es lo que nos va, o nos va, no, lo va al presidente a facultar en el artículo 83, que básicamente va a decir que lo puede observar total o parcialmente y devolverlo a la Cámara de Origen. Esta Cámara, ante este supuesto, debería discutirlo nuevamente y si lo llegase a confirmar otra vez con mayoría de 2/3 partes, pasaría a la Cámara Revisora. Y si la Cámara Revisora también insiste con igual mayoría, es decir, no aceptan ningún tipo de modificación que el presidente quiera, el proyecto de ley y la promulgación se vuelve obligatoria para el presidente, esté o no esté de acuerdo, ya que no puede volver a vetarlo en este caso. Ahora bien, ¿qué pasa si las cámaras difieren sobre las objeciones? Bueno, el proyecto no puede repetirse nuevamente en las sesiones de ese año. Por eso es que las votaciones se llevan a cabo de cada cámara, ¿no? De manera nominal, es decir, por sí o por no. Fin, para hacerlo más rápido. Y aquí se pasa a la publicación, última parte, donde el Poder Ejecutivo, cuando promulga la ley, en ese mismo acto, ordena la publicación, que es un requisito esencial para la obligatoriedad de la ley, como les dije, que en sí es el actual artículo 5 del Código Civil. Ahora bien, en cuanto a la obligatoriedad de la ley, se va a producir, atentos acá, desde el día que la ley lo diga, es decir, por ejemplo, un supuesto cualquiera, dicha ley es válida a partir del 20 de abril, bueno, antes no, el 21 es obligatoria para todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando no dice nada? No dice una fecha específica. Se vuelve de cumplimiento y conocimiento obligatorio después de los 8 días de la publicación en el boletín oficial. Y con esto hemos terminado esta clase y hemos terminado con el procedimiento de formación y sanción de una ley. Espero verlos en la próxima teleclase para continuar con el subeje temático de Derecho Constitucional número 3. Nos encontramos en la próxima.